Era un día bastante frío en mi país. Estaba aburrido y no sabía qué hacer. De un momento a otro recuerdo a una youtuber que hacía algo que se llamaba mashups, donde básicamente juntabas dos canciones al mismo tiempo y salía algo nuevo. Estaba tratando de recordar el nombre de esa persona y después de un rato al fin encuentro a esta youtuber. Luego de encontrarme con su canal me topo con que se había cambiado el nombre y además su música era distinta. Cuando entro a su canal veo que está a punto de lanzar su próximo álbum, Draining Love Story, uno de mis álbumes que marcó todo mi 2020. Luego de seguir escuchando su música, este 12 de noviembre 2021 lanza su último álbum, We Had Good Times, Don't Forget That, con el que dio fin a su carrera. Luego de darle una escuchada, decidí hacer este video hablando sobre quién fue esta chica y cómo pasó de ser a una simple artista de mashups a una de las más polémicas de estos últimos años. Quiero presentarles a Sewer Slut. Antes de empezar tenemos que dar una definición de un estilo musical. ¿Qué es el mashup? Básicamente se tratan de canciones creadas a base de dos o más grabaciones musicales de otros artistas. Un género que se ve bastante en internet y muy seguramente te lo hayas topado mientras paseabas buscando música. Algunos de estos que llego a recordar pueden ser Nail CC, Nightman Our Savior o Triple Q, y así con demás artistas. Era un mundo donde podías encontrarte de todo. Podíamos encontrar canciones de Love Live junto a algún rapero, o a MC Ray rapeando bajo una canción de Quiero Quiero Bonito. Dentro de este mundo se estaban haciendo famosos los mashups del juego de ese momento, Hotline Miami 1 y 2, uno de los juegos que nos traía muchos de los mejores temas de synthwave que acompañaban a la perfección con la temática del juego, por lo que muchos artistas de mashups empezaron a producir varias canciones utilizando algunos de los trabajos de Hotline Miami. Y es aquí donde sale una persona desconocida en ese momento, con el nombre de Sadway Sheldon, el cual trajo una de las canciones que más les encantó a la comunidad, Hotline Spikes. Un mashup que mezclaba la canción Spikes del grupo Dead Grips junto a la canción Miami del OST del primer juego. Gracias a estos trabajos, Sheldon empezó a ganarse algo de fama. Empezó a lanzar canciones relacionadas con Dead Grips, Hotline Miami e incluso tiene una canción donde usa a Machine Girl. Con el paso de los meses, empezó a sacar varios álbumes, Jenny Wakeman and the Infinite Outings, My Beautiful Dark Teenage Robot, entre otras. Generalmente varios de sus trabajos traían a Jenny de la serie La Robot Adolescente, y estos álbumes eran bastante ridículos en sí, ya que generalmente podías encontrar canciones que mezclaban los géneros más opuestos entre sí. Por ejemplo, podíamos escuchar una canción de Slayer Todos estos trabajos básicamente se manejaban bajo una tonalidad humorística, y uno de sus álbumes en donde ha sido destacada por estos mashups es en el No Hotline Deep Miami. Un álbum que se encarga de mezclar las canciones del juego anterior mencionado junto a la voz de MC Ray. Luego de finalizar este trabajo, lanza dos álbumes más, uno en donde hace una colaboración entre Justice y Danny Brown, y la otra llamada Dead Villainy, en donde básicamente mezcla al rapero MF Doom con Dead Grips. Gracias a estos trabajos empezó a ganar bastante notoriedad en la comunidad de los mashups, pero de un momento a otro esta persona llamada Sadway Sheldon decide cambiarse el nombre y se pasa a Sewer Slut y decide dar un cambio completo a su música. Decide abandonar todas las temáticas del mashup y trata de enfocarse en hacer música original. Y es así que el 22 de noviembre lanza su primer álbum titulado Don't Be Afraid of Dying. Un trabajo que se aleja por completo de las obras creadas bajo su anterior nombre. Este nos presenta un sonido mucho más oscuro y melancólico,
Un álbum de hip hop instrumental que mezclaba sonidos del cloud rap, el funk e incluso el trap. Estos primeros trabajos influenciados por el hip hop fueron los primeros pasos de Seward. Todos sus trabajos estaban manejados bajo una misma temática, que sea melancólico, que suene oscuro y atmosférico. Pero Seward estaba buscando un sonido que pueda identificarla a ella, por lo que decide optar por otros géneros y decide meterse más a fondo en la música electrónica, tomando elementos del breakcore, el industrial y el más importante que le dio su sonido, el atmospheric drum and bass. Y aquí podemos ver su primer álbum, que lo podemos identificar como el primer trabajo que define a Seward, el álbum que lleva de título su nombre. Un trabajo que mezcla varios de los elementos que he nombrado recién, donde se crea ese aura extraño, ruidoso y nocturno. Podemos ver cómo en su primer track básicamente es una amalgama de ruidos sonando mientras una voz robótica nos está hablando. O si no, su segundo track, que es mucho más industrial, que aparte se encarga de samplear un track de Tyler, the Creator, más precisamente Forward. Donde podemos oír cómo este fragmento es usado para darle una aura más oscura. Pero creo que el mejor tema que caracteriza a Seward Slut fue uno de sus primeros bangers bajo este nuevo nombre, Pretty Cunt. Una canción que de hecho nos recuerda mucho a la época de Sabo y Sheldon, pero con el nuevo rumbo que estaba tomando, porque básicamente ese trabajo toma como elemento 3 canciones al mismo tiempo: el ending de Watamote, Linda's Custody de Dead Grips y Busted and Blue de Gorillaz. Estas 3 canciones bajo un ritmo de drum and bass y creando uno de los primeros hits de Seward Slut. Luego de finalizar este EP, lanzaría en ese mismo año su álbum más pesado, Starving Sluts Always Get Their Fix. Un álbum que se enfoca más en crear sonidos mucho más ruidosos y pesados, y que puedes percibir más el sonido del power noise y su lado más industrial. Canciones como Cold Steel, Dopamine Rush, Little One son una de estas. Del 2019 en adelante es donde Seward empieza a obtener un mayor reconocimiento. Luego de sacar un álbum con compilaciones de canciones desde 2017 a 2019, lanza Drowning into Seward. Un álbum que se enfoca mucho más en la atmósfera, pasando por todo tipo de situaciones, desde la mezcla del footwork y jungle con Siberia Layer 1 y 2, y llegando a canciones mucho más ambientales y más oscuras, como Nice Ways to Die. Pero me gustaría hacer una mención a una de mis canciones favoritas de ese álbum, el cual es Jungle Loves You. Es un viaje épico, básicamente. Es increíble. Las voces de fondo junto a los synths, y cuando cae el ambient break en el momento justo, da una sensación hermosa. Luego de este proyecto, Seward lanza en el 25 de enero el trabajo que empezó a llamar la atención entre todo el público, Draining Love Story.
Un álbum que tiene varias de las canciones que ayudó a impulsar aún más su carrera. El increíble Drum and Bass en New Love, el pegadísimo Lexapro Delirium, el hermoso e increíble Slow Dead, y una de las canciones que más ha destacado en este álbum, Mr. Kill Myself. ¿Cómo podría describir esta canción? Diría que me dio una sensación de nostalgia, bastante relacionada a la nostalgia de hecho. Quizás es el uso de los synths que están en este álbum, que permiten crear la atmósfera al inicio de la canción. También el progreso de cómo se va construyendo, tomando elementos del ambient, drum and bass, para luego más adelante empezar a tomar elementos del breakcore, hardcore breaks y entregarnos esta increíble canción. Luego del lanzamiento de Draining Love Story, empezó a tener un mayor reconocimiento dentro de la escena under en la electrónica. Algunas de estas canciones llegando al 1.000.000 de reproducciones. Pero esta felicidad no iba a durar demasiado tiempo. De aquí en adelante, la historia se vuelve cada vez más oscura. Con el paso del tiempo, más gente empezó a hablar del artista gracias a su música. Y aquí es donde empiezan a surgir los problemas. Uno de los primeros conflictos de lo que se empezó a hablar fue el hecho de las ganancias de sus álbumes, donde básicamente lanza un comunicado diciendo de que no escuchen su música a través de aplicaciones de streaming, ya sea Spotify, Deezer o Apple Music. Este comunicado nos dice básicamente que los que se encargan de distribuir la música estaban teniendo problemas y posiblemente estaban estafando a las personas que estaban junto a esa compañía discográfica. Fue un trabajo bastante duro para ella, ya que casi el mayor porcentaje de los oyentes se concentraba en Spotify. Un conflicto que hoy en día ya está arreglado. Pero luego de esto, uno de los mayores problemas vendrían. Conforme más gente sabía sobre su música, más empezaron a descubrir que muchos de sus trabajos anteriores eran mucho más polémicos. Si volvemos antes a los trabajos anteriores mencionados, tenemos por ejemplo el uso de un llamado de un niño al 911 donde entre llantos les avisa que un familiar se quitó la vida. Además, en ese mismo álbum, si juntamos la primera letra de cada canción, forman las palabras Junko Furuta, una chica que fue secuestrada y recibió uno de los peores destinos, y que, para colmo, su alias estaba nombrado como Junko, solo que la U era reemplazada por una B corta. El uso de imágenes hentai con contenido loli, y el uso de una imagen grotesca en una de sus portadas del single de un EP que básicamente es repudiable. Toda esta cantidad de problemas la terminó afectando. El acoso constante que estaba recibiendo, ya sea tanto en sus redes sociales como en Discord, le empezó a afectar bastante la salud. De un momento a otro pasó a ser a una de las artistas de electrónica más repudiadas y en todos los foros dedicados a la música se la pasaban hablando sobre estos actos que cometió antes. Y no solo eso, sino que en ese mismo año pasa uno de los peores momentos de su vida. En agosto de 2021 vemos un comunicado suyo. Una disculpa por mi ausencia. Seguramente continuaré así por un tiempo. Alguien a quien he amado con todo mi corazón se acaba de quitar la vida. Se está planeando un stream de caridad. Todo irá a Beyond Blue, una organización de prevención al suicidio de Australia. Cualquiera que esté luchando con pensamientos de autolesión o suicidio, por favor chicos, busquen ayuda. Hay gente que todavía los aman y les importas y quieren verte mejor. Lo repito otra vez, me disculpo por todo y por favor consideren hacer una donación. Su pareja se acaba de quitar la vida. La persona que la ha acompañado en todo su viaje se ha ido. Uno de los momentos más duros en toda su vida y su carrera. Luego de todo esto, nos avisa que está creando un nuevo álbum con el cual planea despedirse. Lanza 2 EPs que serían parte de su próximo trabajo de larga duración, el cual todo lo ganado terminará yendo a esta organización de prevención al suicidio. Y luego de una espera, Saber Slut, que ahora es apodada como June, lanza We Had Good Times Together. Don't forget that.
un trabajo que recopila toda su experiencia obtenida en sus anteriores obras, para crear esta carta de despedida a la persona que ha estado con ella y más ha amado, Angel. No sé cómo describir este álbum, es bastante triste. Se siente como si estuvieses recordando esos momentos geniales que tuviste con aquella persona especial que lastimosamente ya no está. El tema con el que abre el álbum es sencillamente hermoso y triste. Las melodías y el sonido que transmiten se sienten bastante bonitas, pero no por ello se escuchan bastante tristes. Un álbum que nos lleva a todo tipo de lugares, desde las más esperanzadoras hasta las más tristes, haciendo un mayor uso de la música EDM y la música trance, pero sin abandonar su sonido del drum and bass. Además, este álbum cuenta con la participación de Angel, el cual se encargó de escribir algunas de las canciones de este álbum y algunos de los dibujos que aparecen en este álbum. Con respecto a las canciones escritas por ella, decide usar el Vocaloid para escribir todas sus letras. Más precisamente, la voz de Hatsune Miku, el cual se encarga de darle un sonido mucho más único y hermoso a este álbum. Y cuando lees los títulos te das cuenta lo que esta chica estuvo sufriendo luego de la pérdida de este ser querido. Toda la alegría de la vida desapareció cuando te fuiste. La última cosa que ella me envió, algunos de estos títulos bastante pesimistas y tristes, y en varios de estos videos nos muestran dibujos donde podemos ver el retrato de Ángel, más precisamente en sus últimas dos canciones. La canción que finaliza el álbum es titulada como Goodbye, y el video en sí es bastante triste. La canción en sí son 17 minutos donde pasan por distintos pasajes de ambient junto al EDM y el drum and bass, algo parecido a lo que se puede oír en Junko Loves You y Mr. Kill Myself. Al principio del video vemos un mensaje de texto que no se logra ver con claridad, pero asumimos que básicamente son ellas dos. Luego de eso empiezan a aparecer un conjunto de dibujos entre Jun y su pareja. La primera sección es básicamente puro drum and bass parecido a Mr. Kill Myself. La segunda parte empieza con un EDM con un sonido parecido al trance acompañado de un par de amen breaks. Estas dos secciones formarían un total de 11 minutos. Y llega la última parte, el cual es básicamente música ambient. Vemos una pantalla negra por un minuto, mientras suena de fondo la música. De pronto, aparece un pequeño fragmento de algunos lugares con el título: Nuestra primera cita, Nuestra última comida juntos, y la última imagen, y quizás la más triste, La última vez que te vi. Luego de eso, empezamos a ver un collage de imágenes en donde en varias de ellas podemos reconocer a Sewer y de fondo podemos ver a Angel. Y cuando vemos que se va apagando la música, escuchamos un audio de voz. Es ella diciendo sobre cómo disfruta escuchar la música. En este caso, estás escuchando a Björk. Someone sanctioned the start of the psych would. I am enjoying myself. I love Björk. Finaliza el audio y aparece este mensaje: dedicado en memoria a Angel. Por favor, recuerda, siempre te he amado, con todo mi corazón y siempre lo haré. Te extrañaré por siempre. 1998-2021. Adiós, Angel. Descansa en paz. Y así finaliza este trabajo en memoria a su ser amada, despidiéndose de ella. No se sabe qué pasará con esta chica luego de todos los conflictos que estuvo teniendo. La gente que la odia tiene sus motivos. Su material siempre ha sido bastante peculiar y bastante morboso. El hecho de usar material sensible que en su mayoría está relacionado a menores de edad la dejaron en una posición terrible. A pesar de que a mí me guste su música, tengo que dejar en claro que este tipo de expresiones
no están bien desde ningún punto de vista. A pesar de que haya tratado de disculparse, el internet no perdona. Y sin duda alguna, Sewell ha ganado bastante fama, ya sea por su música y por sus polémicas. Nos hace preguntar hasta qué punto puede llegar un artista para tratar de plasmar sus ideas y su sonido. Un sonido que es mucho más melancólico y ambiental, que por alguna razón luego de lanzar estos álbumes, mucha gente empezó a categorizarlo como un subgénero como breakcore depresivo o drum and bass depresivo, lo cual desde mi punto de vista me parece algo un poco exagerado, pero no podemos negar de que los trabajos de Sewell Sleuth transmitían ese aura. Quise hacer este video para tratar de hacer memoria toda su carrera, tanto de Zoe Sheldon como Sewell Sleuth. Una persona que básicamente ha estado en boca de todos debido a sus polémicas y el mensaje que por ahí estaba dando en sus canciones. No sabemos qué pasará en el futuro. Quizás mucha gente tomará el sonido de este artista para tratar de replicar sus obras, pero sin llegar a este nivel de polémica. Soy Max Chan y espero que tengan un buen día.